Buenas tardes, nosotras somos el equipo 7E de la maestría en visualización de datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Mi nombre es Elsa Reyes y estas son mis compañeras. Hola, mi nombre es Daritza Macías Ortiz y vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Detección de factores críticos en el tratamiento de la resistencia a la insulina mediante minería de datos aplicada a datasets e informes biomédicos públicos. Introducción. Bueno, pues para comenzar es importante entender qué es la resistencia a la insulina. Es cuando el cuerpo ya no utiliza correctamente el azúcar como energía y esta se acumula en la sangre. Con el tiempo puede provocar enfermedades como la diabetes tipo 2. Actualmente es un problema muy frecuente y está muy relacionado con el estilo de vida como la alimentación, el ejercicio y el estrés. En esta diapositiva podemos observar el problema principal. Existe demasiada información, pero está dispersa y es difícil de interpretar. Esto genera confusión y hace complicado identificar qué factores realmente influyen. Por eso el reto no es obtener más datos, sino organizarla y analizarla correctamente. Bueno, pues el objetivo del proyecto es identificar los factores clave del estilo de vida que influyen en la resistencia a la insulina. Para lograrlo, se integraron diferentes fuentes de datos, se aseguraron datos de calidad, se analizaron para encontrar patrones y se tradujo en visualizaciones accesibles para usuarios no técnicos. Plan de proyecto. El proyecto se enfoca más que nada en trabajo con datos abiertos y herramientas de análisis académicos. Se organizó en etapas, desde la recopilación hasta el análisis y presentación de resultados, siempre cuidando la calidad de los datos y las limitaciones del estudio. Hipótesis, alcance y criterios del proyecto. Aquí en esta diapositiva se integran 3 puntos clave. Primero, la hipótesis, que establece qué factores como la obesidad, la mala alimentación, la baja actividad física y el estrés aumentan la probabilidad de resistencia a la insulina. Después viene el alcance, que incluye el uso de datos abiertos y técnicas de minerías de datos. ¿Y qué excluye? Pues aquí nos está excluyendo lo que es el diagnóstico médico, uso de datos sensibles y desarrollo de software en producción. Finalmente, en los criterios de selección se fueron utilizados datos relacionados con nutrición, ejercicio, sueño, de fuentes abiertas y con bajo procesamiento para poder analizarlo. Marco analítico del estudio de resistencia a la insulina. Diseño de análisis. En cuanto al diseño de análisis, se combinaron dos enfoques, que fue revisión de literatura médica y análisis de datasets públicos. Esto pues nos permitió validar los resultados y obtener conclusiones más sólidas. Diseño de análisis. Nuestro diseño del análisis integra dos niveles de profundidad. Desde una visión macro utilizamos minería de datos en la ENSANUD e inteligencia artificial para filtrar la infodemia y extraer patrones de la salud a gran escala. Esto se conecta con una visión micro, donde diseñamos una arquitectura que vincula los hábitos individuales como el estrés y el sueño con indicaciones biológicas específicas. Y bueno, más que nada aquí en resumen, lo que logramos es democratizar estos hallazgos transformando datos complejos en herramientas visuales que permiten a cualquier persona entender y prevenir su riesgo metabólico. Teresa Salgado. Yo me voy a encargar de platicarles sobre el marco analítico que seguimos para este estudio de resistencia a la insulina. Utilizamos CRISDMM como metodología central. Partimos en Sanud y la literatura médica. Preparamos e integramos los datos, modelamos y evaluamos los resultados, hasta llegar a los prototipos finales de infografía y el visualizador digital interactivo. El resultado fue un proceso metodológico robusto que no solo depuró y estructuró datos heterogéneos, sino que también integró conocimiento clínico para responder de manera más precisa a la hipótesis planteada sobre los factores críticos asociados a la resistencia a la insulina. En el caso del análisis en salud, el utilizar la metodología CRISDM nos permitió estructurar un proceso complejo en fases claras. Fue todo un reto el entendimiento y preparación de datos. Trabajamos con módulos independientes, antropometría, adultos, biomarcadores, dieta, actividad física y hogar, aplicando una limpieza, transformación y procesamiento en todos ellos. En la integración construimos un dataset maestro, asegurando que no hubiera duplicados ni pérdidas de información. A partir de él, generamos 3 datasets analíticos. Uno amplio con TIG, clínica básica, uno de dieta con FFQ y un panel completo con clínica, dieta, actividad física y salud mental.
Con estos 3 datasets avanzamos a la minería de datos, aplicando métodos exploratorios, predictivos y de descubrimiento de patrones para entender los factores asociados a la resistencia a la insulina. Finalmente, en evaluación y despliegue, interpretamos esos resultados, documentamos limitaciones y desarrollamos las visualizaciones y una calculadora de riesgo metabólico para democratizar los hallazgos. La minería de datos con Ensanud siguió una estrategia progresiva, no lineal. Comenzamos con métodos exploratorios como regresión lineal y correlaciones de Spearman para entender las asociaciones base. Después avanzamos a modelos predictivos como Random Forest que nos permitieron manejar la no linealidad y jerarquizar variables. Para explicar mecanismos, aplicamos modelos de mediación y análisis de saltos metabólicos, identificando umbrales críticos donde el riesgo se dispara. Finalmente, utilizamos técnicas de descubrimiento de patrones a priori y clustering para detectar reglas de comportamiento y perfiles de riesgos que no son visibles con estadística tradicional. Esta progresión metodológica nos permitió pasar de explorar relaciones simples a generar predicción, explicación y patrones accionables. Para construir el modelo predictivo, utilizamos Ensanud 2022, seleccionando únicamente variables clínicas simples. Probamos varios algoritmos y elegimos regresión logística por su equilibrio entre desempeño y interpretabilidad en este caso en particular. El modelo tuvo un 58% de accuracy, adecuado como herramienta de tamizaje en contextos con datos limitados. Evaluamos su matriz de confusión y lo integramos en una calculadora de riesgo metabólico, diseñada para estimar riesgo alto o bajo como apoyo, nunca como sustituto de un diagnóstico clínico. En el caso del análisis de la literatura médica, aplicamos en igual manera CRISDM para organizar un volumen muy amplio de información de forma estructurada. En Data Understanding identificamos que PubMed era la fuente más confiable, donde el término insulin resistant arrojó más de 175,000 artículos, lo que hizo necesario un filtrado riguroso. En Data Preparation usamos un enfoque híbrido de exploración y análisis manual con apoyo de IA para detección de artículos más relevantes. Se aseguró que cada uno de los PDFs fueran reales y accesibles, llegando a un corpus final de 59 estudios. En Data Integration utilizamos Notebook-LM para extraer información estructurada mediante un PRON estandarizado y consolidamos variables clínicas y estadísticas en un archivo unificado, refinando y normalizando referencias para asegurar la trazabilidad. Para el modelado aplicamos el modelo de impacto normalizado BIN, que permite comparar intervenciones heterogéneas, integrando impacto, temporalidad y sostenibilidad fisiológica. Este análisis fue clave para obtener las conclusiones más sólidas del estudio y poder demostrar la hipótesis central. El SANUD tiene a nivel limitaciones dos principales. Uno, la muestra de los últimos datasets generados. Uno de los datasets se llegó a 60 casos cuando se integran biomarcadores por la calidad de la información que se recibe en esas mismas estadísticas y por ser un estudio transversal. Sin embargo, también detectamos que permitía asociaciones, pero no causalidad. En el caso de la literatura biomédica, enfrentamos métricas heterogéneas, duraciones de intervenciones muy variables y un sesgo de publicación que solo permitió normalizar 47 estudios de los 59 tomados originalmente. Estas limitaciones no invalidan en ningún momento estos los resultados que hemos obtenido, pero sí acotan su alcance y orientan futuras líneas de investigación. Muchas gracias. Con los datos de estos artículos se pudo concretar un esquema que sintetiza la relación entre factores estructurales y moduladores identificados en el análisis integrado de Ensanud y la literatura biomédica. Podemos ver que el determinante central es siempre la adiposidad. En el riesgo metabólico también influyen los pilares del estilo de vida, pero influyen más como moduladores y su influencia puede ser sostenida o aguda. Destacamos también el papel del sobrepeso como punto de inflexión en la progresión hacia la resistencia a la insulina. Otros moduladores identificados fueron el sueño, el estrés, la nutrición y la actividad física. Aunado a esto, los modelos de Machine Learning desarrollados soportan esta conclusión, pues se encontró que el IMC es siempre un factor con un peso consistentemente mayor. De tal manera que el modelo unificado se puede representar como un oleaje que ilustra el estilo de vida. Las olas más altas se representan como las crisis más graves que se pueden dar en el riesgo metabólico, mientras que el sobrepeso siempre es un ancla como estable.
En resumen, estamos hablando de 5 pilares sistémicos que tienen distinta importancia y temporalidad. Como ya dijimos, la adiposidad es el ancla base, tiene una temporalidad crónica, dado que se refiere a un deterioro severo y constante. El sueño y el estrés, por su parte, son más bien disparadores de nivel agudo, que se asocian a un deterioro rápido, y la nutrición y la actividad física pueden actuar como mitigadores o amortiguadores si se aplican de manera adecuada. En resumen, para aterrizar el modelo de datos y el análisis hacia los pacientes, podemos hacer 3 señalamientos generales. El primero, defender la frontera del peso saludable, es decir, mantener un peso estable, equilibrado y sano. Otra recomendación sería optar por el apagón total, es decir, dormir en oscuridad total siempre que se pueda. Y por último, secuenciar el plato, es decir, modificar el orden de ingesta. Se ha demostrado que ingerir primero la fibra y las proteínas mejora los niveles de insulina en sangre. Por otro lado, también logramos derribar algunos mitos comunes con la ayuda de los datos. Por ejemplo, esto de que con dieta estricta se puede compensar la obesidad severa no es verdad, puesto que lo que buscamos es bajar el IMC y esto no se logra con dietas estrictas. Otro mito es que dormir mal una noche solamente tiene efectos al día siguiente y esto no es así, dado que se prepara al cuerpo para estar en un estado de resistencia a la insulina agudo. Otro mito es que un ejercicio muy ajetreado, muy demandante por una hora, digamos, puede compensar el resto del día en sedentarismo. Esto tampoco es así, pues se ha demostrado que el movimiento constante y regular suele tener mejores efectos en la reducción de los niveles de insulina. Llegamos así entonces a la exposición de los prototipos que resultaron de este proyecto. Por un lado fue una infografía estática desarrollada en PDF, que es muy fácil de compartir, de leer y de difundir, que está desarrollada en bloques temáticos y tiene un lenguaje muy accesible. Y por otro lado tenemos un visualizador, que es una herramienta interactiva que permite al paciente explorar el riesgo asociado con su perfil. Ambos fueron probados y mejorados luego de que se hicieron pruebas con público no técnico. En términos de la arquitectura, para la infografía utilizamos imágenes generadas con IA para obtener un estilo homogéneo y lograr esta modalidad de storytelling para enganchar al lector y que se interese por los datos. Presentamos datos relevantes de por qué el riesgo metabólico es importante. Presentamos también algunos datos muy breves y muy simples de nuestro proceso metodológico y enfatizamos el resultado, es decir, la resistencia a la insulina como fenómeno multifactorial y la descripción de los pilares de vida saludable como opciones para reducir nuestro riesgo. Respecto al visualizador, tenemos 3 capas. La capa más profunda, que es de datos, que está desarrollada en Jupyter Notebook. Luego tenemos la capa lógica, donde simplemente se reorganiza la información. Los modelos ya se calcularon en la capa anterior de datos. Y la capa más superficial, digamos, es la capa de presentación, que se desarrolló en Streamlit. El hecho de que se haya construido de esta manera garantiza que sea un producto de bajo mantenimiento, de muy fácil acceso y muy ligero. Cabe mencionar que ambos productos se encuentran disponibles en GitHub y que además nuestro visualizador digital es accesible vía una URL que además está optimizado para ser consultado desde una PC o desde un dispositivo móvil. Gracias. Mi nombre es Bárbara Martínez, les estaré presentando la evaluación de resultados del proyecto. Aquí vamos a responder 3 preguntas clave. ¿Logramos lo que nos propusimos? ¿Qué encontramos? ¿Y qué significa todo esto para la prevención de la resistencia a la insulina en México? Y las expectativas a futuro. Los 5 objetivos específicos del proyecto se cumplieron. Consolidamos una base maestra con más de 12.000 registros de 5 módulos de EnSalud 2022, más una tabla normalizada de artículos biomédicos de PUME. Aplicamos pipelines completos de limpieza, imputación y normalización para garantizar la calidad del dato. Extrajimos conocimiento con una batería amplia de técnicas, regresión logística, random forest clustering, reglas de asociación, entre otros. Diseñamos una arquitectura de información documentada que integra variables de estilo de vida con indicadores metabólicos. Y democratizamos los hallazgos con 2 prototipos, una infografía accesible y un visualizador interactivo. Este proyecto trabajó exclusivamente con datos abiertos y anonimizados. EnSalud 2025 y artículos de acceso público, lo que garantizó privacidad y cumplimiento ético desde el diseño. Pero más allá de la privacidad hay implicaciones sociales importantes, el efecto interruptor, que detectamos
lo que detectamos indica que la prevención debe ocurrir antes de que la persona cruce el umbral del sobrepeso. Una vez ahí, el riesgo metabólico ya está activo de forma estructural. Además, el hecho de que el sueño y el estrés generen deterioros metabólicos agudos tiene una implicación directa para las políticas de salud. El estrés no es solo un problema psicológico o un componente metabólico. Las campañas preventivas deberían integrar nutrición, actividad física, manejo del sueño y del estrés como un paquete, no como recomendaciones aisladas. Resumen de logros alcanzados. El proyecto logró construir una arquitectura analítica capaz de transformar información heterogénea en conocimiento accesible para cualquier persona. 3 logros destacan principalmente. El primero, el modelo BIM, desarrollamos una herramienta que estandarizó la evidencia de artículos de metodologías diversas y las volvió comparables bajo el mismo marco cuantitativo. Esto nos permitió identificar que, aunque la nutrición es el pilar más versátil, el sueño y el estrés tienen impactos agudos que modifican el riesgo metabólico en periodos muy cortos. Segundo, la capacidad de síntesis con IA y minería de datos nos permitió que procesáramos más de 12.000 registros de ENSANUD. Integramos 5 módulos poblacionales, identificamos 3 pilares metabólicos mediante clustering y detectamos el efecto interruptor del sobrepeso. Un patrón no lineal que no habría sido posible sin estas técnicas. Tercero, el valor del enfoque multifuente. ENSALUD confirmó que la adiposidad es un factor estructural dominante, mientras que la literatura aportó los factores dinámicos. Conclusiones. La hipótesis del proyecto quedó validada. La resistencia a la insulina responde a un conjunto de factores de estilo de vida que interactúan entre sí. La obesidad es el ancla metabólica persistente, el factor con mayor impacto, mayor permanencia y mayor capacidad de mantener activa la resistencia a la insulina, incluso cuando otros pilares mejoran. Y el daño más severo ocurre en la transición de peso normal a sobrepeso, no después. Este es el momento crítico de intervención. El sueño y el estrés son los moduladores dinámicos más subestimados, aceleran el daño metabólico de forma rápida, con impactos que los datos poblacionales no logran capturar, sobre todo en la encuesta de ENSANUD, por la forma en que está diseñada. Y el verdadero valor de este proyecto no está en haber recolectado más datos biológicos, sino en haber conectado el comportamiento con el riesgo sistémico. La ciencia de datos fue el hilo conductor que permitió transformar evidencia dispersa en conocimiento claro y aplicable. Reflexiones finales y aprendizajes. Este proyecto nos dejó 3 aprendizajes que van más allá de los resultados técnicos. El primero, la IA no es una fuente de verdad absoluta, sino un acelerador de la capacidad analítica humana. La veracidad manual, la normalización y el criterio del equipo fueron indispensables para garantizar precisión y rigor. El segundo, la calidad sobre la cantidad. El éxito del análisis dependió más de la data wrangling profundo que del volumen inicial de datos. Tener más información no garantiza mejores respuestas. Tercero, y el más importante, la resistencia a la insulina es un fenómeno sistémico. Ninguna intervención aislada es suficiente. La prevención requiere una estrategia multifactorial y la ciencia de datos es el hilo conductor que integra la evidencia clínica, poblacional y conductual en un conocimiento único, accionable y accesible para cualquier persona. Recapitulación y propuesta para estudios posteriores. Para cerrar, hay que mencionar hacia dónde apunta este proyecto en el futuro. Actualmente el modelo está basado en ENSANUD 2022, que nos ofrece una fotografía del estado de salud en un momento dado. La primera línea de trabajo futuro sería la transición hacia modelos dinámicos. Integrar datos clínicos en tiempo real permitiría no solo describir lo que ocurrió en la población mexicana, sino predecir tendencias en grupos específicos y habilitar una intervención preventiva mucho más ágil. La segunda línea es la escalabilidad hacia una herramienta de recomendación personalizada. Transformar el análisis actual en un sistema experto capaz de sugerir acciones concretas basadas en el perfil de riesgo único de cada persona. La tercera es la aplicación a datos clínicos en tiempo real para monitorear pacientes con riesgo metabólico y evaluar el riesgo de intervenciones semana a semana con el fin de detectar deterioros agudos antes de que se conviertan en una crisis.
Y la cuarta es la expansión hacia modelos predictivos tempranos, identificar puntos de inflexión antes de desarrollo de prediabetes cuando la ventana de prevención todavía está abierta. Agradecemos mucho su atención. Que pasen buen día.